La juventud de hoy en día vive descontenta y el mundo no es de gran ayuda, ya que el mundo nos incita cada día a ser jóvenes más materialistas y más egoístas. Pero, ¿cómo debe andar un joven seguidor de Cristo? ¿Cómo debería actuar un joven que anda en los caminos del Señor frente al descontento? Pues simplemente el día de hoy en Diario de una Guerrera estaremos aprendiendo cómo formar en nuestra vida el contentamiento y el agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos tocando el tema de empequeñecido por el descontento. Si vemos que esta palabra está en nuestra vida, es una emoción, pues va a causar grandes problemas. Pero ¿qué es el descontento? Necesito saber qué significa para poder entender si esto está en mi vida. Pues la definición para descontento es el sentimiento de insatisfacción o disgusto frente a cualquier circunstancia. Ahora que sabemos el significado, veamos el primer punto, y es que muchas veces el descontento va a ser un impedimento o un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Si como jóvenes estamos buscando la madurez espiritual, el crecimiento espiritual y aún más una fuerte relación con Dios, si hay descontento en nuestra vida, no vamos a poder lograr nuestro objetivo, ya que el descontento es lo opuesto a lo que Dios quiere en nuestra vida y va en contra de lo que Dios dice. Si estamos descontentos con la voluntad de Dios, no vamos a crecer en nuestra fe, ya que veremos más aquello que nos falta y no veremos las bendiciones que Dios nos está dando en nuestro diario vivir. En la Biblia existen muchos personajes que podríamos hablar acerca de cómo han sido descontentos por todo lo que Dios les ha dado, cuánta insatisfacción sentían. Pero si le vamos a poner un premio a aquella persona o a aquellas personas que han sido más descontentas, en este caso creo que sería el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya que hemos hablado de ellos anteriormente, pero nos hemos enfocado más en su líder, que era Moisés en ese entonces, al cual también el pueblo de Israel perjudicó. Pero el día de hoy nos vamos a centrar más que nada en el pueblo de Israel, en el comportamiento que tenía el pueblo de Israel, que en muchos casos se asemeja a lo que nosotros sentimos hoy en día, el comportamiento que nosotros también tenemos frente a Dios. Recordemos que Dios hizo grandes cosas por el pueblo, vio la opresión que sentían, la esclavitud, muchos de ellos estaban muriendo, estaban pasándola muy mal en Egipto. Pero Dios vio por su pueblo y tuvo compasión de su pueblo y los liberó. La liberación del pueblo de Israel de las manos de los egipcios nada más mostró el poder y la soberanía de Dios. Eso es algo increíble que ellos pudieron experimentar. Y sí, lo lograron. Salieron de Egipto gracias a Dios y se encontraron frente al Mar Rojo. El faraón los estaba persiguiendo, pero Dios nuevamente los ayudó y los ayudó a cruzar el Mar Rojo por tierra seca. Y una vez a salvos del otro lado, Dios cerró el mar y ahí quedaron atrapados faraón y todo su ejército. Cuando ellos estuvieron al otro lado del Mar Rojo, ellos entonaron alabanzas y alabaron al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cuando Dios nos ayuda en una situación, estamos más animados de ir a la iglesia, ¿verdad? Pero veremos que luego de esto no duraría mucho, ya que el pueblo de Israel se vería frente a diferentes circunstancias, ya que ellos iban a caminar por muchos años, por mucho tiempo, y ellos no sabían qué les esperaba. Pero por este momento ellos estaban felices, y muchas veces nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo. ¿Qué le pasó? El primer caso que ellos sintieron fue sed, y veremos algo muy relacionado al pueblo de Israel, y es que todo su descontento se basaba en comida. ¡Wow! Parece algo simple, pero como seres humanos nuestra mayor necesidad es comer, tomar agua, respirar. Ustedes ya saben de eso, ¿verdad?
Y el pueblo de Israel justamente, esa era su talón de Aquiles. Querían comer, querían saciarse y lo primero que le pidieron a Moisés fue agua, porque tenían sed. Así que Dios proveyó agua para el pueblo. Pero dentro de todo esto, de todo su descontento, de toda la insatisfacción que ellos sentían, Dios le mostró al pueblo muchos principios que ellos tenían que tener en cuenta y que tenían que aprender y que hoy en día también se pueden relacionar a nuestra vida y se pueden poner en práctica en nuestra vida diaria. En primer lugar, el primer principio es que el descontento llega cuando nos enfocamos en lo que nos falta. ¿Cuántas veces no nos relacionamos de esta manera? Vemos a nuestro alrededor, vemos lo que puedan tener nuestras amistades, nuestros vecinos, y nos damos cuenta que no lo tenemos, entonces decimos, esto es lo que me falta. Quizás tu vecina llega a su casa, ¿no? En un taxi con un televisor nuevo y tú te das cuenta, wow, yo quisiera tener ese televisor, pero tú tienes un televisor también en tu casa. Y muchas veces nos pasa esto con muchas otras cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. El pueblo de Israel no era diferente. Ellos durante el camino seguramente habían empacado comida que habían traído de Egipto para que pudieran sobrevivir por algunos días. Pero esa comida tarde o temprano se estaba acabando y la gente comenzó a tener hambre y comenzaron a quejarse. Eso es algo muy triste, ya que ellos vieron tantas cosas que Dios hacía por ellos y aún así no se pusieron a pensar, Dios tiene un plan para nosotros. Si nos sacó de Egipto y nos quiere llevar a la tierra prometida, Él tiene un plan, nos va a alimentar, pero ellos no pensaron de esa manera. Ellos simplemente pensaron en el hambre que ellos tenían. Lo único que Dios quería del pueblo de Israel era que ellos confiaran en Él. Y Dios quiere eso de nosotros, jóvenes. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza completa en Él. En que no nos preocupemos en qué cosa vamos a comer mañana, qué cosa debo vestir, cuántas veces tengo que pagar el alquiler de la casa, mis padres necesitan dinero. Dios no quiere que nos preocupemos por esas cosas. Quiere que confiemos en Él y Él va a proveer para nuestras necesidades, ya que Él es nuestro Padre, el Padre perfecto que provee para cada una de nuestras necesidades. Y esto es lo que Él quería del pueblo, pero el pueblo en ningún momento se le ve confiando en el Señor, por lo contrario, estaban dudando del poder de Dios, de que Dios iba a proveer para ellos. El segundo principio es que el descontento se dirige hacia Dios. Esto es algo muy lamentable, ya que en lugar de nosotros adorar, agradecer a Dios por cada cosa que nos ha dado, si estamos descontentos, esto va en contra de Dios. Es como que estuviéramos poniéndonos frente a Dios como a iguales, y eso es algo terrible porque eso es pecado, jóvenes. Es algo muy triste, porque estaríamos dudando del poder de Dios, estaríamos cuestionando sus planes, estaríamos dudando de su poder, y eso es algo que el pueblo estaba haciendo en ese entonces. Estaban dudando de Dios, ellos no estaban confiando plenamente en Dios, y eso es algo muy triste, porque nosotros muchas veces reaccionamos de la misma manera. Y esto nos lleva también al siguiente principio, y es que la necesidad nos enseña a confiar más en Dios. Eso es algo contrario, ¿verdad? Justamente cuando hay más necesidades, cuando más confiamos en Dios. Aunque no debería ser así, pero a veces Dios usa esos medios para que nuestra fe aumente, para que nuestra confianza aumente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación en la que solo confiamos en Dios cuando nos falta algo, cuando necesitamos algo verdaderamente? Pero no debería ser así, jóvenes. Deberíamos confiar en Dios en la abundancia y también en la escasez. Dios sabía que su pueblo no podía hacer nada al respecto. Sabía que ellos iban en una caminata, no podían cultivar sus alimentos, no podían cocinarlos, ya que en el desierto no había donde poder encontrar alimento. Entonces Dios hizo algo al respecto. Hizo algo increíble, hizo un milagro maravilloso, y es que les envió alimento desde el cielo. El maná, ustedes ya saben de ese alimento, ¿verdad? Hizo que cayera maná, y lo único que tenían que hacer ellos era levantarse y recoger el maná para saciar su hambre. Algo tan maravilloso que Dios hace, y eso es algo que hace con nosotros también en nuestro diario vivir, ya que siempre nos provee lo que necesitamos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la comida? ¿Pero alguna vez te has quejado por no tener comida?
No, ¿verdad? Es lo contrario, nos quejamos por lo que tenemos muchas veces, pero deberíamos ser agradecidos con lo que tenemos en la mesa, ya que muchas personas no tienen lo mismo que nosotros, no gozan los mismos privilegios que nosotros muchas veces tenemos. Debemos ser agradecidos con Dios, incluso por lo más mínimo que tenemos. Algo muy triste de los israelitas es que frente a cada demostración que Dios les hacía de su poder, de su majestad, de su soberanía, su fe no aumentaba, y eso es algo muy triste, ya que ellos veían tantos milagros que Dios hacía por ellos y aún así su fe no aumentaba, no confiaban en Dios aún, aunque Dios les había demostrado de todas las formas que podían cargarse totalmente de todas las personas. ¿Cuántas veces también nos encontramos en esa situación, verdad? Muchas veces nuestra fe decae y no aumenta cuando Dios muestra su soberanía, su gracia, su misericordia frente a cualquier situación. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto también, y es que el descontento distorsiona el pasado y destruye el presente. ¿Cuántas veces te has sentido identificado con esta situación en la que tú pensaste o piensas ahora de que en el pasado te iba mejor, en el pasado disfrutabas mejor las cosas y ahora te faltan, ahora sientes la necesidad de que no tienes nada? Justamente eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos estaban pensando en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. Ellos decían, en Egipto yo era esclavo, claro, pero comía mucho mejor de lo que como aquí, estando libre. Se comenzaron a quejar en frente de Moisés y de Aarón y comenzaron a reclamarle de que ellos los habían traído al desierto para morir de hambre. Esto es algo muy triste, porque ellos preferían la esclavitud para saciar su hambre que la libertad que Dios les había dado frente a el pueblo del egipcio. Imagínense, jóvenes. El descontento puede ocasionar cosas muy malas y más que nada cambia el carácter de una persona, distorsiona el carácter de una persona y lo lleva a pensar en ser más egoísta. Eso es algo que muchas veces va a atacar a nuestra vida, y es que muchas veces quizás somos jóvenes que nos gusta compartir, pero si Satanás ve que eres así, muchas veces va a tratar de que seas egoísta, de que cambies tu manera de ser, que las personas no puedan ver en ti el reflejo de Cristo, la personalidad de Cristo en tu vida. Debemos tener cuidado de cómo Satanás maneja las vidas, cómo Satanás ataca los corazones de las personas para corromperlas, incluso de muchos jóvenes que hoy en día caminan en los caminos del Señor. Ustedes saben que todo pecado tiene una consecuencia, pero también tiene un castigo por parte de Dios. Y en ese entonces Dios se molestó por lo que estaban haciendo en el pueblo y mató a muchos de los israelitas. Pero Moisés intercedió por el pueblo, le pidió a Dios su perdón y Dios los perdonó verdaderamente, olvidó lo que ellos estaban haciendo. Pero ustedes saben, al igual que Dios es amoroso, Dios también es justo y no se puede jugar con Dios. Y el pueblo estaba haciendo eso, estaba probando la paciencia de Dios y Dios tarde o temprano los iba a castigar por todo lo que estaban haciendo, y así fue. El pueblo de Israel pidió carne, Dios les dio carne. Luego se cansaron de carne. Ya estaban colmando la paciencia de Dios, ya estaba aquí el límite de la paciencia de Dios. Pero lo que ya rebalsó la paciencia de Dios, por así decirlo, es algo muy terrible. Y es que estando muy cerca de entrar a la tierra prometida, el pueblo no quiso entrar. ¿Por qué razón? Pues enviaron a 12 espías, para que fueran a ver la tierra, y estos regresaron y 10 de ellos comenzaron a decirle al pueblo de que no tenían que entrar dentro de la tierra porque habían gigantes que eran más grandes que ellos y que podían vencerlos, que el pueblo no era nada para enfrentarse a ellos. Y la gente comenzó a creer en estas personas que le decían esto. No creían de que Dios los iba a ayudar. Dios los había ayudado anteriormente con sus enemigos y aún así desconfiaron del poder de Dios. Es increíble, ¿verdad? Que ya estando tan cerca, desconfíen de esta manera de Dios, y Dios se molestó. Y adivinen qué.
Vamos a leer Números capítulo 14, versículo 20 al 23. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Estas palabras se las dijo Dios a Moisés, y es que ya estaba castigando al pueblo desde este entonces porque ya se habían pasado demasiado, y es que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida por todo lo que estaban haciéndole a Dios. Estaban comportando muy mal, estaban siendo desobedientes, desconfiados, arrogantes, egoístas, y más que nada todo por el hambre. ¿Pueden creerlo? Todo por querer comer, saciar su hambre. Eran esclavos de sus antojos. Nosotros muchas veces como jóvenes vamos a caer justamente en lo mismo. Claro, quizás no en el hambre, ¿no? Pero vamos a caer en las mismas cosas del pueblo, de desconfiar del poder de Dios, pensar de que alguna situación es mucho más grande que Dios y es imposible. Este pueblo lo único que tenía que hacer era poner su confianza en Dios, y Dios habría obrado de miles de maneras, de maravillosas maneras, para que ellos pudieran entrar. Pero no fue así, y Dios los castigó. ¿Por qué no nos va a castigar a nosotros si nos comportamos de la misma manera? Dios no ha cambiado, jóvenes. Dios es el mismo. Si los castigó a ellos por esas razones, nos puede castigar a nosotros también. No somos la excepción. No hay favoritismo aquí. Dios puede castigarnos en cualquier momento si estamos siendo como ellos, desobedientes, arrogantes, egoístas. Como jóvenes muchas veces esas son nuestras emociones. Debemos cambiar nuestra actitud, buscar ser más como Cristo, imitar su carácter, porque Jesús no era como el pueblo. Jesús era todo lo contrario. Era obediente a su Padre estando aquí en la tierra. Siempre era obediente a su Padre. Confiaba en Dios en cualquier situación, y nosotros debemos hacer lo mismo. Confiar en Dios y en su voluntad, en los planes que Él tiene para nuestra vida. El siguiente punto es muy triste. El siguiente principio que Dios le enseñó al pueblo es muy triste, y es que el descontento impide que Dios nos dé lo mejor. Dios les iba a dar una tierra para ellos. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron y ya no pudieron entrar ahí. No pudieron experimentar la bendición de Dios por todo su pecado, por todos sus males. Y es que muchas veces nosotros también nos vamos a perder de muchas bendiciones de Dios si somos descontentos con lo que Dios nos está dando ahora. Quizás Dios te prepara cosas grandes más adelante, pero tú estás igual tan cerca de llegar y cometes algo que no le agrada a Dios. Y eso es algo muy triste, ¿verdad? Estando tan cerca de algo, malograrlo. Y muchas veces como jóvenes hacemos esas cosas. Pero cambiemos nuestra actitud, jóvenes. Agradezcamos a Dios. Recibamos con los brazos abiertos su voluntad, todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Si quiere hacer de nosotros misioneros, adelante, hay que decirle amén. No hay que ponerle peros, excusas ni nada. Si Dios quiere ser de ti un evangelista, igual. Si Dios quiere usarte en el ministerio de la música, di amén. Para cualquier cosa que Dios quiera usarte, siempre di amén. Así como Él decía, ¿no? En ese entonces, ¿quién va a enviar mi palabra a las naciones? Hay que decir las palabras, heme aquí. Aquí estoy, Señor, listo, preparado para servir. El siguiente principio es que el descontento es pecado, y esto que ya les había mencionado anteriormente, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que el descontento también puede ser pecado. Todas las tentaciones que se vienen a nuestra vida empiezan por el descontento. Ya sea aquella persona que está planeando algo, comienza por el descontento. Es decir, una persona que va a robar, por ejemplo, algo, quizás algo que le ha gustado, antes de eso debió estar descontento por lo que ya tenía. Si va a robar un celular última generación, último modelo a alguien, es porque él tiene un celular que no le satisface.
está insatisfecho con ese celular y dice, no, yo no necesito esto, yo necesito aquello. Y dentro de su mente ya está planeando robar. Y es que muchas veces ahí es donde comienzan nuestros pecados, cuando nosotros estamos descontentos con cada cosa que Dios nos da. Tenemos que tener mucho cuidado, y en ese momento en el que ya comienzas a pensar, yo quiero algo mejor, necesito algo mejor, en ese momento es cuando debemos poner un stop, un pare y decir no, yo no necesito eso, porque Dios ya me dio esto, y si en algún momento necesito algo mejor, Dios me lo va a dar, pero mientras tanto puedo ser agradecido con Dios por lo que ya me dio, por lo que ya tengo. El siguiente punto, el siguiente principio es que no puedes ser piadoso y estar descontento al mismo tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la piedad y el contentamiento van de la mano. Y algo muy bonito es que el contentamiento significa suficiente. Suficiente. O sea que te debe bastar con eso. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahí está la solución, el contentamiento y la piedad. Esto debe invadir nuestra vida para que nosotros podamos estar agradecidos con Dios. Esa es la fórmula secreta, el contentamiento y la piedad. Este versículo, este hermoso texto nos menciona que con alimento y abrigo deberíamos ya estar contentos con esto. Y es que muchos personajes en la Biblia han pasado por tantas dificultades, pero aún así estuvieron contentos. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. No sé si ustedes lo conocen, seguramente de muchos de ustedes también es su personaje favorito. El mío es mi personaje favorito. Y él en muchas ocasiones decía, ¿no? He pasado por tantas circunstancias, pero aún así estoy contento por lo que Dios me ha dado. Y justamente esto nos lleva al siguiente punto, y es que del contentamiento se aprende más. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y estas son las palabras que nos dijo el mismo apóstol Pablo, y que se pueden aplicar a nuestro diario vivir. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo sabe cómo muchas veces nos podemos sentir cuando tenemos escasez, pero él mismo nos dice que cuando él tenía muchas cosas, abundancia, podía comer las mejores cosas, estaba muy contento. Pero cuando había escasez de comida, quizás solo podía comer un pan y un poco de agua, aún así él estaba contento. Cuando él tenía frío, cuando estaba pasando por muchas situaciones, él estaba contento. Debemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando en nuestra mesa nuestra mamá nos sirva algo, debemos estar agradecidos. Incluso cuando nos toca lavar los platos, ¿cuántas veces nos sentimos descontentos por eso? Algo muy bonito que podríamos hacer es agradecer por cada miembro de nuestra familia. Mientras lavamos un plato, dos platos, nos damos cuenta que tenemos una familia hermosa, que Dios nos ha dado. Y cuántas veces nos hemos quejado por nuestra familia. Quizás algunos de ustedes decían, bueno, a mí me habría gustado tener una hermana más inteligente que la mía, o un hermano más deportista, algo así, pensando en las cosas de este mundo. Pero ¿cuántas veces no hemos agradecido a Dios por sus vidas? ¿Cuántas veces no hemos orado para que Dios los bendiga y los use en su ministerio, los use para su gloria? Debemos tomar esas actitudes, cambiar las actitudes malas por una actitud buena y positiva que le agrade a Dios. Y ese es un reto para esta semana. Cada vez que te sientas descontento por algo, conviértelo en agradecimiento a Dios por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado. Recuerden que el estar contento es creer que Jesús
es suficiente. Si tú estás contento, estás afirmando de que Jesús es más que suficiente en tu vida. Y es que cualquier cosa en el mundo nos puede faltar, pero algo que nunca nos debería faltar es nuestro amor a Jesús. Él siempre nos va a satisfacer si es que nosotros le buscamos cada día. ¿Cuántas veces nos sentimos descontentos? Debería ser una prueba de que nosotros no estamos teniendo una buena relación con Dios, que no le estamos buscando. Es una señal para darnos cuenta que algo está mal en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios. Veámoslo como una forma en la que nosotros podamos acercarnos más a Jesús, porque Él nos debe satisfacer. Y eso es algo de lo que ya les había hablado también en anteriores capítulos. Jesús debe ser todo para nosotros. No importa si nos falta cualquier cosa, Él debe ser nuestro todo. Nuestro siguiente punto es muy bonito y es una promesa de Dios. Y es que podemos estar contentos porque los recursos de Dios son ilimitados. Dios sabe cada necesidad de cada uno de nosotros, nos conoce mejor que nosotros mismos, mejor que nuestros padres, y Él siempre va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Sí, si tú piensas que Dios no está viendo que estás estudiando, pues te equivocas. Dios provee incluso para el costo de tus materiales, de tu pensión. Él sabe para cada cosa que tú necesitas, para tus pasajes, para tu alimento. Dios sabe por todo lo que estás necesitando. Incluso si tus padres estaban buscando trabajo, Dios sabe que tus padres proveen para tu familia, entonces Dios les va a proveer un trabajo para ellos. Lo único que tenemos que hacer es orar y esperar en Dios, porque muchas veces somos impacientes, ¿verdad? Queremos todo a la mano y ya, pero Dios dice, mis tiempos son perfectos. Espera, ten calma y yo te voy a dar lo que necesitas. Deberíamos ser pacientes, eso es algo que también deberíamos reflejar, la paciencia. Quizás es algo que muchos luchamos, ¿verdad? Yo la verdad soy muy impaciente, pero algo que he estado aprendiendo últimamente es a tener paciencia, porque Dios quiere eso de mí, que yo sea paciente para que Él me dé todo a su tiempo. Recuerden algo muy importante, jóvenes, y es que si Dios también nos da lo suficiente, Él también nos va a dar lo necesario para que nosotros podamos compartir. Algo muy bonito que yo he experimentado es que las personas más humildes, las personas que aparentemente tienen menos, son las personas que más comparten. Imagínense, son aquellas personas que más les gusta compartir con las demás personas. Muchas veces en mi centro de acción hay muchas personas que les gusta compartir con sus vecinos aquello que tienen. Tienen mucho arroz y dicen, no, yo necesito compartirlo porque sé que mi vecina no tiene. Eso es algo muy bonito que nosotros también podemos hacer. Y es que Dios nos bendice, nos da abundancia, pero Él también quiere que nosotros compartamos con los demás. Él sabe que muchas veces nos va a dar más de lo que nosotros necesitamos. Y ese más, ese sobrante, podríamos compartirlo con las demás personas. Compartamos, jóvenes, eso es un gran testimonio para las demás personas. Compartamos con los que más necesitan. Ese es nuestro deber también como iglesia. Compartir con aquellas personas que más lo necesitan, que están vulnerables, que muchas veces no pueden conseguir las cosas por las limitaciones que tienen. Deberíamos ser nosotros aquellos bondadosos que muestren su bondad, su misericordia con las demás personas y compartamos lo que tenemos, lo poco quizás que tenemos, pero aún así podemos compartir. El siguiente principio que Dios le quería hacer entender al pueblo de Israel, y es algo en lo que ellos estaban fallando, es que podemos estar contentos porque la presencia de Dios es constante. Dios estaba con ellos todo el tiempo, no los dejó en ningún momento. Esto es lo que Dios quería hacerles saber a su pueblo y ellos no pudieron entender. Eso es algo que Dios también quiere hacernos entender el día de hoy. Y es que Dios nunca te deja. No es que Él está contigo por un momento y luego se va por otra persona a estar con esa persona. No, Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Está conmigo, está contigo. Si estás viéndome de otro país, está allá contigo. Y está aquí donde estoy yo. Y en todas partes en donde están sus hijos, Dios está con ellos. Nunca te deja, Él está siempre a tu lado, en las buenas y en las malas. Así que debemos entregarle nuestra confianza completa.
Él es nuestro Padre perfecto, como ya les dije. No debemos depender de las cosas materiales de este mundo, porque muchas veces cometemos ese error. Confiamos en nuestro trabajo, en que nos va a proveer para cubrir nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa si nos despiden al siguiente día? ¿Dónde está nuestra confianza en aquello que se desvanece, algo temporal? En cambio, si confiamos en Dios, Dios nos va a proveer incluso un trabajo en el que quizás podamos compartir el Evangelio, un trabajo que esté de acuerdo al horario que quizás necesitamos para ir a la iglesia, a nuestro centro de acción. Dios puede hacer grandes cosas, pero Él quiere que tú pongas tu confianza en Él y no en las cosas materiales de este mundo. Hagamos un paréntesis en nuestro siguiente punto, y es que muchas veces vamos a enfrentar posibilidades aterradoras, circunstancias que no las veíamos venir. Y es que no estamos a salvo de estas, ya que muchas veces Dios nos va a probar también. Va a usar diferentes circunstancias para probar nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Así que, sabiendo todo esto por lo que pasó el pueblo de Israel, nosotros deberíamos tomar una actitud diferente, hacer lo contrario a lo que hizo el pueblo, ya que nosotros sabemos de que Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede, y cualquier cosa por la que estemos atravesando no es ni lo más mínimo para poder enfrentarse ante Dios. Dios lo puede todo y Dios nos ayudará en cualquier circunstancia en la que estemos pasando. Nada es más grande que Él. Al momento en el que estemos atravesando por una circunstancia, quizás semejante o diferente, pero una circunstancia difícil quizás en nuestra vida, deberíamos aprender algo muy importante, y es que el temor del Señor nos trae paz. Leamos Proverbios capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Ten en cuenta que el temor es una reverencia amorosa a Dios. Es algo muy bonito que tú haces a Dios. El temor es algo muy importante que debe estar en nuestras vidas, y es que es más que nada el respeto que le tenemos a Dios. El pueblo en ningún momento se vio teniendo el temor a Dios. No estaban respetando a Dios, le estaban faltando el respeto, en algún momento dudar en todo el caminar, en cada circunstancia en la que estaban quejándose por todo lo que tenían. Ellos no estaban teniendo temor en su vida. Un joven que quiere ser conforme al corazón de Dios, un joven que quiere crecer espiritualmente, no puede lograrlo si no hay temor en su vida. Y es que nosotros debemos tener esta característica, temor a Dios. Dentro de todo esto, nuestra retroalimentación, por así decirlo, es que debemos confiar en nuestro Señor. El descontento puede invadir nuestra vida y ocasionar desastres, catástrofes en nuestra vida. No le demos lugar, jóvenes. Por lo contrario, como ya hemos estado viendo en los puntos anteriores, el contentamiento es la solución. Debemos confiar en el Señor, agradecerle por lo que ya nos ha dado y estar contentos por ello. Recuerden que la palabra contentamiento también puede significar algo suficiente. Veamos a Dios como lo suficiente que nosotros necesitamos. Veamos a Jesús como aquello que nos satisface, aquello que llena nuestro vacío. Cada día debemos orar y pedirle al Señor que Él sea todo lo que nosotros necesitamos. Pidámosle cada día que nos llene de su paz, de su amor, pero también seamos fieles al Señor. Entreguémosle nuestra confianza completa. Quizás el capítulo de hoy te haga recordar algunos capítulos anteriores, pero quizás el día de hoy quiere hacerte entender algo, y es que debes confiar en el Señor. La incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro, las futuras enfermedades, catástrofes, todo está escrito en la palabra del Señor, y es que las cosas no van a mejorar. Y muchas veces muchos creyentes se asustan por las cosas que van a venir, pero no, debería ser lo contrario, que todo lo que suceda en el futuro para nosotros sea un recordatorio de que la venida de Jesús está más cerca aún, y que deberíamos estar felices y gozosos porque ya pronto estaremos con nuestro Señor allá y podremos disfrutar de todo lo que Él nos ha prometido, pero sobre todo porque estaremos alabando eternamente a nuestro Dios allá en los cielos junto con todos nuestros hermanos. Que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda, el contentamiento es la solución.
Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.